deseo más que a la vida. Te deseo más cada día. Te deseo más todavía, Jesús. Dios nos bendiga a todos, amados hermanos y hermanas, en esta preciosa mañana. Hoy es domingo 5 de julio, para la gloria y honra de Dios. Vamos a estar compartiendo en esta mañana la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Dice la palabra de Dios, versículo 36. Dice la palabra de Dios: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Amén. He titulado esta enseñanza hoy: necesito la palabra de Dios. Necesito la palabra de Dios. Y quiero hacer esta introducción primero. Y es que si necesitamos una palabra de Dios, tiene que primeramente, número uno, tenemos que estar en obediencia. Número dos, cuando estamos en obediencia, el Espíritu Santo está funcionando y es quien revela la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que fue el Espíritu Santo quien lo llevó al desierto. Y allí, dice la palabra de Dios, fue tentado. Allí, dice la palabra de Dios, le dio hambre, porque fueron 40 días, dice la palabra de Dios. Y en ese desierto tuvo hambre y fue tentado. Y el enemigo lo tienta con una palabra como para sembrar duda. Y eso es lo que muchas veces el enemigo quiere, sembrar duda en cada uno de nosotros. Y le dijo: si eres hijo de Dios. ¿Y de lo que le dice? Si eres, o sea, la inseguridad ya quería ponerse. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dio palabra de poder y le dijo: escrito está. ¿Cómo está? Escrito, dice la palabra de Dios, está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no descartó que el hombre necesitaría, óigase bien, el pan para alimentar el cuerpo, óigase bien. Pero sí dejó claro
que la palabra de Dios era necesaria, que la palabra de Dios era importante, que la palabra de Dios la necesitaba el hombre. Toda palabra de Dios que sale de la boca de Dios no sale de la boca del hombre, sino de la boca de Dios. Por esto ellos se decían unos a otros, aquí en Lucas 4:36, ¿qué palabra es esta? Palabra que tiene autoridad, palabra que tiene poder. Y algo más que ellos vieron y es que cuando el Espíritu Santo está funcionando, se manda la palabra y la palabra obedece y va donde tiene que ir. Cuando conocemos verdaderamente el poder que tiene esa palabra, que sale de la boca de Dios, que sale de la boca del Señor. Por eso la palabra de Dios nos enseña que hubo un hombre que creyó tanto en la palabra de Jesús, que tenía poder y autoridad, que solamente le dijo, solamente di la palabra. Porque sabía que la palabra que salía de la boca del Señor tenía poder y autoridad. Y este hombre solamente le dice a Jesús, solamente di la palabra. Mateo 8:8. La palabra cuando es y sale de la boca de Dios y es enviada, tiene poder porque Dios la manda donde tiene que ir y llega a donde tiene que llegar. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 107, versículo 20, dice la palabra de Dios, escuche lo que dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Esto al pueblo de Israel cuando ellos clamaron a Jehová en sus angustias y los libró de sus aflicciones. Dice la palabra de Dios que Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Eso es lo que hace Dios. Es poderosa la palabra de Dios. Cuando no hay palabra de Dios, el Espíritu Santo muchas veces no está funcionando. ¿Sabe qué pasa? No hay palabra de Dios. No hay visión. No hay revelación. En el tiempo antiguo se movía mucho el poder de Dios y el Espíritu de Dios fluía siempre y daba visión, revelación. Lo dice la palabra de Dios, óigase bien, en Primera de Samuel capítulo 3. No hay palabra de Dios, óigase bien. Cuando no hay palabra de Dios,
no hay visión, no hay revelación. Y empieza, como dice la palabra de Dios allí en 1 de Samuel, que escaseaba la palabra de Dios. Y no había visión con frecuencia. O sea que cuando no hay palabra de Dios es porque el Espíritu Santo no está funcionando. Porque el Espíritu de Dios no estaba funcionando bien. Y se escaseaba y no había visión con frecuencia, dice la palabra de Dios. Y ella es la que nos guía. No había guía en ese tiempo, porque había escaseado la palabra de Dios. Y el joven Samuel ministraba en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos. Y no había visión con frecuencia. Dios dice en su palabra que cerca está la palabra de Él. ¿Dónde está? Está tan cerca que dice, está en tu boca y está en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Porque no es tenerla, es para cumplir y hacer lo que Él manda. Deuteronomio capítulo 30, verso 14, dice la palabra de Dios, que cerca está, óigase bien, la palabra, en tu boca y en tu corazón. Tenemos que guardar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Deuteronomio 29, 9 dice la palabra de Dios así. ¿Oyó? Lo que Él nos manda, guardar los mandamientos, es guardar la palabra. ¿Y esto para qué? Para que nos vaya bien. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Es lo que nos transmite la palabra de Dios. Toda palabra de Dios es limpia. ¿Cómo es la palabra de Dios? La palabra de Dios es limpia. Proverbios 35 dice que la palabra de Dios es limpia. Santa, por eso es santa, hermano. A su nombre. Es limpia la palabra de Dios. Y como es limpia, valga la redundancia, nos limpia. Dice la palabra de Dios en Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra. Es la palabra de Dios las que nos limpia a nosotros, a usted y a mí, nos limpia la palabra de Dios. Necesito la palabra de Dios. Y es que verdaderamente nosotros necesitamos diariamente la palabra de Dios. Y tenemos que guardar esa palabra. ¿Sabe qué dijo Jesús? El que me ama a mí, óyase bien, el que me ama, mi palabra guarda. Y mi Padre le amará. Juan capítulo 14, versículo 23. Y el 24, ¿sabe cómo dice? El que no me ama, no guarda mis palabras. Así de sencillo. Pero el que me ama, guarda mis palabras.
Necesitamos la palabra porque la palabra de Dios es la que nos limpia a nosotros. La palabra de Dios es la que nos quita muchas escorias que traemos del mundo. ¿Qué nos quita a nosotros por medio de la palabra que hace Dios? Que nos quita a nosotros la mentira. ¿Qué más nos quita? Falso testimonio. ¿Qué más nos quita? La calumnia. ¿Qué más nos quita? Los deseos de la carne serán quitados por la palabra. Todos los días necesitamos la palabra de Dios. Todo funciona si nosotros tomamos y ponemos por obra la palabra de Dios. Funciona el cambio de vida, de actitud. A veces es fuerte la palabra, porque Dios nos ha enseñado a nosotros que la palabra que Él da muchas veces es fuerte. Pero que los discípulos reconocieron y supieron. En el momento en que Él les habló con dureza, les dijo: quieren irse, volverse. ¿Sabe qué dijo Pedro? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y ellos dijeron: dura es esta palabra. Es dura la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, cuando es dura, te transmite y te transfiere vida eterna. Porque la palabra de Dios tiene vida eterna. No es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Juan 6:68, allí hablaron de esta palabra. Dura es esta palabra. Pero Pedro reconoció y dijo: ¿a dónde podemos ir nosotros si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Cuando vino palabra de Dios a Elías, para que nos demos cuenta nosotros, ¿cuándo llega la palabra de Dios? ¿Cuándo le llegó la palabra de Dios a Elías? Si usted le presta atención y lee detenidamente, dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice la palabra de Dios: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Garat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Le doy la revelación. ¿Dónde estaba Elías cuando vino palabra de Jehová? En el versículo 2 dice: vino palabra de Jehová diciéndole, Dios hablándole. Pero cuando vino
cuando Elías estaba en la presencia de Dios. Cuando usted está en la presencia de Dios, va a venir palabra de Dios. Mientras no esté en la presencia de Dios, usted no va a tener palabra de Dios. La palabra de Dios llega cuando usted está en la presencia de Dios. Le habla a Dios a Elías sale de ese lugar, Dios lo lleva a un lugar, dice la palabra de Dios. En el versículo 7 dice la palabra de Dios, escuche, mire lo que dice. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Un hombre que estaba en la presencia de Dios. Estamos leyendo el mismo versículo, el mismo capítulo, los mismos versículos. Y en esos días que pasaron que no hubo lluvia y se secó el arroyo, como este hombre estaba en la presencia de Dios, que vino nuevamente. Versículo 8 dice, óigase bien, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, que vino palabra de Dios. ¿Qué necesitaba Elías en ese momento? Necesitaba la palabra de Dios porque se había secado el arroyo y él no sabía qué iba a hacer. Levántate, le dice, y vete a Sarepta de Sidón, porque allá hay una viuda que te va a sustentar. Y este hombre obedece la palabra que Dios le dio. Él no sabía qué clase de viuda iba a encontrar cuando llegara a esa ciudad. Que era pobre, que era rica, no lo sabía. Lo que sí llevaba a él en su corazón era la seguridad de que Dios le había dicho que allí iba a ser sustentado. Dios le había dado una palabra. Y hoy en día Dios nos está dando a nosotros una palabra. Dice la palabra de Dios, escuche, versículo 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué estaba dando Dios aquí también? Una palabra. O sea, si tú haces esto, yo te doy la palabra. Si tú haces esto, no te va a faltar nada. Dios hace lo que Él quiere y nos manda a nosotros la palabra. El problema no es, muchas veces, escucha, usted me podrá decir muchas veces, hermano, pero yo hago lo que Dios está diciendo. Pastor, pero yo estoy haciendo lo que Dios está diciendo. ¿Se puede presentar y puede generar aquí algo? Sí. Porque muchas veces hacemos las cosas sin estar creyendo. Y para que la palabra de Dios funcione, tenemos que estar creyendo la palabra de Dios. Por eso Dios ha permitido que la palabra sea predicada tal cual como está escrita.
¿Qué le podría decir yo en esta preciosa mañana y en esta transmisión que ha llegado muy lejos? Se acabó el tiempo de darle pañitos de agua tibia, como se dice a la iglesia. Hay que dar la palabra, hay que exhortar, porque para eso Dios nos ha enseñado que la palabra de Dios es para exhortar, reprender, para redarguir. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Nos redarguye cuando el Espíritu Santo está funcionando en cada uno de nosotros. Y por eso la palabra de Dios dice, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2, usted lo va a encontrar allí. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios allí? Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2, dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice el versículo 2, que prediques. ¿Qué vas a predicar? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que vas a predicar. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Cómo vas a exhortar? Con la palabra de Dios, con paciencia. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios está funcionando en la vida de cada uno de nosotros y estamos en obediencia, hay palabra de Dios. Ahora la palabra de Dios dice, óigase bien, en segunda de Pedro 1:21, dice claramente, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. El que produce en nosotros la palabra de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Si la palabra de Dios, óyase bien, si el Espíritu Santo no está funcionando en nosotros, no va a haber palabra de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios está funcionando en nosotros, produce Él mismo. Palabra de Dios saldrá de tu boca y no palabra de hombre. Por mucho afán que tengamos, aprendamos a escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Marta y María eran hermanas. Marta, que tenía esta hermana llamada María, ¿sabe qué hizo Marta? Se afanó. ¿Sabe qué hizo María? Se sentó a los pies de Jesús. ¿Para qué se sentó ella a los pies de Jesús? Para oír la palabra del Señor. Allí estaba sentada y oía la palabra del Señor. Nunca dejes la palabra de Dios por otras cosas. El sentido espiritual nos hace entender y ser que nosotros tengamos sentido de pertenencia, de que nunca debemos de dejar la palabra de Dios. No es justo
a su nombre. Hechos capítulo 6, verso 2, dice la palabra de Dios. Óigase bien. No es justo, dijeron ellos. No es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. No es justo, hermano. Debemos siempre estar atentos a la palabra de Dios. Hechos 6:2 y Hechos 6:4. ¿Sabe lo que hacían ellos? Persistían en la oración y en la administración de la palabra. Es lo que Dios manda. ¿Para qué necesitas tú la palabra? La palabra corrige, la palabra exhorta, la palabra de Dios. Y la necesitamos. ¿Es buena la palabra de Dios? Sí. La palabra de Dios edifica, no destruye, porque la que destruye es la palabra del hombre. Por eso Dios da una advertencia y habla claramente el Señor. ¿Qué es lo más claro que habla Dios? En el libro primero de Pedro 4:11. ¿Sabe qué dijo el Señor allí? Si usted va a hablar, hable conforme a la palabra de Dios. Si usted va a ministrar, ministre conforme al poder de Dios. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable a las palabras de Dios. Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Él nos da. Para que en todo, dice la palabra de Dios, sea glorificado el Señor. Cuando tú hablas palabra de Dios, estás glorificando al Señor. Cuando tú ministras conforme al poder que Dios da, como dice la palabra de Dios, estás santificando al Señor, glorificando a Dios. Y es lo que Dios nos enseña cada día. Aún Dios nos enseña por medio de Pablo que si tú vas a usar la palabra de Dios, debes usarla bien. Es lo que Dios nos enseña. Usa bien la palabra. Es tiempo de hablar la palabra de Dios. Es tiempo de que la palabra de Dios corra. ¿Cómo va a correr la palabra de Dios?
como ríos de agua viva. Se necesita que la palabra de Dios corra como ríos de agua viva. Es la palabra de Dios. Necesitamos cada día y todos los días necesitamos la palabra de Dios. Es la que nos enseña a nosotros. Es la que nos redarguye a nosotros cuando el Espíritu de Dios está funcionando en nuestras vidas. La palabra de Dios funciona. Da visión, da revelación. Porque el Espíritu Santo de Dios está funcionando y el mismo Espíritu da la revelación, da la visión y te habla y te dice a su nombre. Es lo que Dios quiere, que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios surta y haga efecto, y dejemos que la palabra de Dios penetre. ¿Hasta dónde? Hasta partir el alma, dice la palabra de Dios. A lo profundo, la que discierne, y entra esa palabra mandada de Dios. Un día dijo Elías, un día dijo una mujer, le dijo a un hombre de Dios: sé que la palabra que ha salido de tu boca es palabra de Dios. Por eso usted cuando habla se conoce cuando tiene palabra de Dios. Porque el que es de Dios habla palabra de Dios. Y escucha palabra de Dios. Es lo que Dios nos enseña. Es lo que Dios manda. ¿Qué habla? ¿Qué hablamos nosotros? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué sale de la boca de Dios? Palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde sale la palabra de Dios? De la boca de Dios. Y es lo que Dios nos sugiere, que hablemos palabra de Dios. Preciosa y poderosa palabra en esta mañana, que se ha titulado Necesito la palabra de Dios. ¿Usted la necesita? Yo también la necesito, hermano. Y Dios ha hablado en esta mañana en nuestras vidas. Esta palabra que Dios nos ha dado, hermano, nunca dejes la palabra de Dios. Porque el día que tú dejes la palabra de Dios, no está funcionando el Espíritu Santo de Dios. Porque Él es el que te incita siempre a escuchar la palabra de Dios y a hablar la palabra de Dios que Él te da. Por eso el Espíritu Santo dice la palabra de Dios en el libro de Marcos: cuando vayas a hablar la palabra, no te preocupes qué ha de decir, porque yo pondré la palabra en la boca que tú vas a hablar. Eso es lo que Dios nos enseña. Amados hermanos y hermanas, Dios me los bendiga, Dios me los guarde por los siglos de los siglos. Amén. 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 y te deseo.